En el vídeo de hoy vamos a hablar del metabolismo del glucógeno, ¿vale? Encontramos, por lo tanto, dos rutas fundamentales que vamos a ver en la tabla de aquí de la derecha. En esta tabla vemos todo el catabolismo, o sea, todo el metabolismo, perdón, de los glúcidos, ¿vale? Encontramos en el eje central a la glucosa, cuya degradación a piruvato será el proceso de glucólisis, que lo tenemos en otro vídeo. Luego también cuando el organismo necesita de sintetizar glucosa, vamos a ver un proceso que es la gluconeogénesis, que tenemos en otro vídeo. Y hoy vamos a hablar del metabolismo del glucógeno, ¿vale? Se divide en dos procesos fundamentales. La gluconeogénesis, que va a ser el proceso por el cual el organismo almacena glucosa en forma de glucógeno. ¿Por qué es importante? Esto es importante que lo sepáis. Si el organismo almacenase, las células almacenasen glucosa, la glucosa tiene una capacidad osmótica muy alta y entonces haría que las células que tengan glucosa en su interior, si toda glucosa que sobra no la almacenan en forma de algo, lo que hace es atraer mucho agua y va a meter mucho agua a las células hasta que revienten. Entonces el organismo tiene que protegerse de esto y tiene que almacenar la glucosa, no puede tirarla, ¿no? Y entonces para eso tiene el glucógeno. El glucógeno es la forma en la que el organismo almacena el exceso de glucosa. Y el proceso por el que se genera es el glucógeno, la glucogenogénesis. Y al revés, cuando el organismo necesita consumir más energía y puede utilizar sus reservas de glucógeno, lo que va a hacer es degradar el glucógeno a glucosa. Y este proceso es la glucogenólisis. Entonces vemos que el glucógeno primero es la forma, una de las formas de almacenamiento energético del organismo. Es un homopolisacárido. Esto significa que está formado por el conjunto de monosacáridos, que en este caso son moléculas de glucosa. Si no entendéis muy bien esto, tenemos un vídeo de glúcidos que os dejaremos en la descripción. Asimismo, todas las células pueden degradar glucógeno, ¿vale? Y hay dos órganos especializados en la síntesis y almacenamiento de glucógeno, que son el hígado y el músculo, que vamos a ver ahora. En primer lugar tenemos el hígado, ¿vale? El hígado almacena la glucosa en forma de glucógeno y supone aproximadamente un 10% del peso del hígado, ¿vale? El hígado lo que hace es retirar o liberar la glucosa hacia la sangre para poder controlar el nivel de glucemia, es decir, la concentración de glucosa en sangre, ¿vale? Y como tiene esta actividad de regulación, de control de la concentración de glucosa, se dice que el hígado es un glucostato, como un termostato para la temperatura, pero para la glucosa, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Reserva el glucógeno para los periodos de ayuno, cuando el organismo necesita más energía, y almacena la glucosa que sobra en forma de glucógeno, ¿vale? El glucógeno que se almacena en el hígado puede acabar desapareciendo en torno a las 12 a las 24 horas. Y después encontramos el músculo, que es el otro órgano especializado en almacenamiento y creación de glucógeno. El músculo es algo más especial, ¿vale? Porque almacena también glucógeno, pero solamente es el 1 o el 2% de su peso. Pero ¿qué pasa? Que hay mucho más músculo y tiene una mayor densidad. Entonces, aunque en proporción de peso de glucógeno por el peso del músculo sea más bajo, a nivel neto, a nivel de cuánto glucógeno real hay entre el músculo y el hígado, tiene mucho más el músculo, ¿vale? Lo que hace es retirar la glucosa de la sangre y sintetiza el glucógeno, pero no lo devuelve al torrente sanguíneo como hace el hígado para que lo consuman otras células, sino que se lo reserva para consumirlo el propio músculo, ¿vale? ¿Cuándo? Lo hará cuando haya situaciones en las que no exista suficiente aporte de glucosa, sobre todo en situaciones de ejercicio físico y un aumento del consumo de oxígeno, ¿vale? Las reservas de glucógeno en el caso del músculo suelen agotarse a la hora de ejercicio intenso, más o menos. Entonces, aquí vemos una imagen de cómo se almacena el glucógeno. Si lo vemos a nivel microscópico, realmente el glucógeno hemos dicho que es una cadena de muchos monosacáridos que luego va almacenándose entre sí, va haciendo ramificaciones y al final acaba siendo una especie como de gránulo, ¿vale? Entonces, el gránulo de glucógeno es como se almacena, para que así esté más compacto y pese menos y ocupe menos, ¿no? O sea, ocupe menos volumen, ¿vale? Asimismo, todos los gránulos de glucógeno, tienen adheridos a distintos puntos del gránulo los enzimas necesarios para producir su degradación. Entonces, para poder tratar mejor cómo es este proceso de la glucogenólisis y la glucogenogénesis, vamos a repasar un poquito cómo es su estructura, ¿vale? Como vemos en esta imagen, encontramos la cadena de abajo, que es la cadena principal, en la que los distintos monosacáridos de glucosa, porque son todos glucosa, están unidos por un enlace O-glucosídico que se conoce como alfa 1,4. ¿Vale? Desde el primer átomo de carbono, o del carbono carboxílico de la primera glucosa, al cuarto átomo de carbono de la segunda.
Entonces, encontramos luego que por un número X de monosacáridos que encontramos, que suele estar en torno a 10, encontramos que en un monosacárido aparece una ramificación, que el enlace en vez de ser alfa 1,4 es alfa 1,6, por eso se hacía a un lado, y se crea una ramificación de unas cuantas unidades también de glucosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, para que podamos degradar el glucógeno y obtener unidades de glucosa, tenemos que romper estos enlaces, ¿no? Es aquí donde reside cómo se produce la glucogenólisis. Ahora vamos a enseñaros paso a paso cómo es el proceso de la glucogenólisis, ¿vale? Empezamos rompiendo el glucógeno. Como veis aquí en la imagen hemos representado cómo es la estructura del glucógeno. Tenéis dos cadenas, la cadena de monosacáridos de glucosa de color amarillo, que es la principal, que veis que las unidades de glucosa están unidas por enlace alfa 1,4, y luego veis la cadena verde, que es la ramificación o la cadena secundaria, que normalmente la vais a ver representada de forma perpendicular a la cadena principal, pero aquí lo hemos hecho así para que sea más visual y lo podáis ver mejor, ¿vale? Entonces, tanto las glucosas de la cadena principal como las de las glucosas de la cadena secundaria están todas unidas entre sí con un enlace o glucosídico alfa 1,4. Pero la cadena secundaria se une a la cadena primaria a través de un alfa 1,6, que es un poco el enlace conflictivo que nos va a dar un poquito de problema, ¿vale? Entonces, la primera reacción del proceso de degradación del glucógeno va a ser catalizada por una enzima que aquí veis en la imagen, que es la glucógeno fosforilasa, ¿vale? Que se va a encargar de romper los enlaces alfa 1,4 mediante una fosforolisis, ¿vale? Fosforolisis, obteniéndose unidades de glucosa 1-fosfato. Es decir, utiliza fósforos para poder producir la ruptura del enlace alfa 1,4. Y entonces ese fósforo queda unido a la glucosa que se libera y es glucosa 1-fosfato, que luego ya veremos cómo se transforma a glucosa 6-fosfato, ¿vale? Lo que hace es romper el enlace glucosídico añadiendo el fosfato. Se libera algo de energía, ¿vale? Esa energía libre de la ruptura es la que se almacena en la molécula de glucosa 1-fosfato, ¿vale? Entonces la glucógeno fosforilasa rompe los enlaces alfa 1,4 hasta que nos encontramos con que hay 4 unidades de glucosa de una ramificación, ¿vale? Ramificación de la parte superior. Entonces en este momento se detiene esta enzima, porque no entra en su sitio activo esta nueva forma. Y es cuando actúa una enzima que se conoce como desramificante, ¿vale? Va a quitar la ramificación que tenemos arriba. ¿Cómo lo hace? Pues mirad. La primera actividad que tiene esta enzima desramificante va a ser la actividad de transferasa, que como veis, ¿qué hace? Es coge las 3 unidades de las glucosas que están en la ramificación, es decir, las que están unidas por el enlace alfa 1,4, y las va a colocar a la cadena principal. Exactamente. Y luego lo que hace es otra actividad que es la alfa 1,6 glucosidasa, ¿vale? ¿Qué va a hacer la alfa 1,6 glucosidasa? Va a producir la ruptura del enlace alfa 1,6 que unía a ese monosacárido de glucosa que quedaba en la ramificación. Entonces rompe ese enlace y se libera glucosa libre. Esta no tiene fosfato, ¿vale? Porque no es una fosforolisis. Entonces, en este momento, como ya tenemos eliminada la cadena de radicales que nos encontrábamos al principio del proceso, ya puede seguir el enzima del principio, que era la glucógeno fosforilasa, hasta que se encuentre otra vez con otra nueva ramificación y tenga que volver a comenzar todo el proceso de nuevo. Entonces, vemos que al final, cuando liberamos los monosacáridos de glucosa que vienen de las ramificaciones, ese último monosacárido que estaba unido por el enlace alfa 1,6, se libera glucosa en forma libre, ¿vale? Pero el resto de unidades se libera en forma de glucosa 1-fosfato. Sin embargo, la molécula de glucógeno está muy ramificada. Entonces, al principio, cerca del núcleo, hay ramificaciones cada 4, 5, 6 glucosas, y luego al final sí que es verdad que hay ramificaciones cada más glucosas, ¿no? Pero si os dais cuenta, el 10% de las glucosas que se liberan en cómputo global se libera en forma de glucosa libre, porque son las glucosas que venían del último monosacárido de la ramificación, y el otro 90% se libera en forma de glucosa 1-fosfato, ¿vale? ¿Qué ruta sigue esta glucosa 1-fosfato? Pues vemos aquí en la tabla que esa glucosa 1-fosfato se va a transformar a glucosa 6-fosfato. El enzima que interviene aquí es la fosfoglucomutasa, que lo dice perfectamente el nombre cómo funciona. Y entonces, una vez que tenemos la glucosa 6-fosfato, ¿qué hacemos con ella? Pues hay 3 opciones. O a la vía de las pentosas fosfato, o nos llevamos a la glucólisis, donde vamos a producir piruvato, ¿vale? Y luego, efectivamente, con ese piruvato podemos hacer glucólisis
anaerobia en caso de ausencia de oxígeno, que daría lactato, o podemos seguir la vía de la respiración celular. Y finalmente encontramos la última vía en la que vamos a pasar de glucosa a 6-fosfato, vamos a llevarla al hígado y vamos a través de la glucosa 6-fosfatasa transformarlo en glucosa en forma libre. Esta glucosa podrá irse al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo poder llegar a múltiples órganos que necesiten de glucosa, ¿vale? Entonces con esto acabamos todo el vídeo de la glucogenólisis. Hemos visto qué es el glucógeno, que es una forma de almacenamiento energético, qué enlaces componen las moléculas de glucógeno y cómo es el proceso de su ruptura, ¿vale? Con todo esto, al final también hemos visto cuáles son las posibles rutas a las que puede dirigirse la glucosa libre o la glucosa 6-fosfato que deriva de la glucogenólisis. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Tenemos muchos más vídeos en el canal, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.